esofágica, ¿no? Que está asociada en este tipo, en caso que sea una fístula de tipo 3, ¿no? Ahora, se puede, en casos excepcionales, dar una pequeña cantidad de sustancia tipo isotónica para revelar la altura del saco, ¿no? Si la atresia esofágica es proximal y la presencia de una fístula traqueoesofágica, pero esto no es de rutina, ya que podemos producir un cuadro de aspiración. La radiografía, ¿no es cierto?, no va a identificar perfectamente, ¿no?, el saco superior que se encuentra lleno de aire y va a haber una discontinuidad del esófago en el cual no va a haber aire, ¿no? Y acá tenemos la imagen, ¿no?, de imagen de ecográfico con un aumento de líquido, ¿no?, amniótico, en este caso un polidramio, que podrían obtener la sospecha. Y este es el diagnóstico definitivo. Tratamos de pasar una sonda, ¿no?, radio opaca a los rayos X y vamos a ver que aquí en la parte superior se está regresando fondo de saco ciego, ¿no? En esta otra imagen podemos ver, ¿no?, la sonda nasogástrica que llega solamente hasta la parte superior del esófago cervical. Y en esta imagen radiológica con un medio de contraste isotónico, que no es lo ideal hacerlo por problemas de la aspiración, de la broncoaspiración, vamos a encontrar un fondo de saco ciego en la parte superior, una gran distensión del esófago, del estómago, un mega, ¿no?, mega estómago, ¿no?, por la comunicación de la fístula traqueoesofágica de tipo 3, ¿no? O sea, siendo esta la más frecuente. Y acá tenemos las diferentes formas de las imágenes radiológicas. Una radiografía simple, ¿no?, donde vemos el fondo de saco ciego en la parte superior, una distensión de la cámara gástrica, la sonda nasogástrica o orogástrica totalmente, ¿no?, que se regresa, la sustancia de contraste que se ha administrado para poder evaluar el fondo de saco ciego en la parte superior o proximal. Y acá tenemos la imagen contrastada para ver una fístula traqueoesofágica. Igualmente, esta sería el esófago, ¿no?, con sustancia de contraste indegne, pero con una fístula. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento inicial debe evaluarse en forma integral del neonato, ¿no? Tenemos que buscar las malformaciones congénitas asociadas, el síndrome de Bactret. Por lo tanto, tenemos que hacer radiografías, ¿no?, ecografías, ecocardiografías, para poder nosotros entrar al tratamiento quirúrgico definitivo. Y el tratamiento definitivo consiste en hacer una esofagostomía intratorácica, puede ser por una toracotomía derecha abierta o bien por un acceso toroscópico por vía laparoscópica. Entonces tenemos que mantener un tratamiento preoperatorio primero. Buena oxigenación al recién nacido, se instala una sonda nasogástrica, ¿no?, una posición semisentada con 30-40 grados, ¿no?, vigilar que tenga buena hidratación el neonato, evitar infecciones, evitar hipoglicemia y empezar a hacer los estudios correspondientes de malformaciones asociadas, ¿no? Ahora, previo al acto quirúrgico, nosotros tenemos que emplear, ¿no es cierto?, haciendo una gastrostomía. ¿Para qué? Para poder alimentar al neonato y ver, haciendo los estudios, si es que vamos a realizar una unión, ¿no es cierto?, o si estamos en presencia de un esófago corto, en este caso tenemos que reemplazarlo por estómago, intestino delgado o bien por colon. Ahora, esta cirugía debe ser, ¿no es cierto?, realizada dentro de las 24 horas o inclusive se habla que se puede llegar hasta los 12 meses, cuando el neonato, ¿no es cierto?, es muy prematuro, hasta que llegue a un peso determinado para que la cirugía tenga éxito.
En estas imágenes vamos a ver cómo ingresamos a una toracotomía abierta derecha, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer a nivel del corte espacio intercostal derecho se hace la incisión quirúrgica, se abre el apio del tórax, se separa el pulmón y vamos a entrar al mediastino. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la fístula. Como esto es una fístula traqueosofágica distal tipo 3, lo primero que tenemos que hacer es, ¿no?, ligar, cerrar la fístula. Ese es el primer tiempo. Y en un segundo tiempo, en el mismo acto operatorio, ¿no?, hacer la anastomosis término-terminal. Posteriormente se deja un drenaje y el paciente se recupera notablemente. Ahora, una de las condiciones para poder llegar a hacer la anastomosis término-terminal es que tiene que quedar no muy tensa, tiene que estar lo suficientemente, ¿cierto?, móvil como para que no se produzcan las complicaciones. Entre ellas, la más frecuente que puede ocurrir es que haya una dehiscencia de anastomosis. Fíjense lo primero que hizo el doctor Levin en el año 39. Él hizo esta primera operación. Cerró la fístula, de esa manera evitamos, ¿cierto?, el paso, ¿no?, de contenido gástrico a la tráquea y evitamos los problemas respiratorios. Cerró y en un segundo paso el niño empezó a ganar peso, ¿no?, mejoró su estado nutricional y se hizo la anastomosis término-terminal esófago-esófago en un segundo plano. Actualmente todo esto se hace en un solo plano. Ahora, anatomizar los extremos del esófago es fundamental para que el niño pueda tener una respiración adecuada y una alimentación óptima. Ahora, puede haber complicaciones, sobre todo cuando el esófago es muy corto. Acá sí tenemos que emplear, ¿no es cierto?, otras, llevar otros implantes como estómago, esófago, perdón, estómago, intestino delgado o bien colon. Ahora, tenemos complicaciones que podemos dividirlas en tempranas y tardías. Las tempranas vienen a ser la dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Puede haber una recurrencia de la fístula traqueosofágica, formación de un pseudodivertículo a nivel de donde se hizo la anastomosis. Y en forma muy tardía, a nivel de la estructura de anastomosis, lo que puede haber es una estenosis. Si hubiera así, entonces el niño, el neonato, ya el lactante, va a debutar con un cuadro de disfagia. En este caso, la solución es hacer dilataciones endoscópicas para mejorar su estado nutricional. El pronóstico va a depender muchas veces de estos tres factores. Del peso al nacer, acuérdense que una de las condiciones eran niños de muy bajo peso. El tipo de atresia, siendo la más frecuente la tipo 3, que es esofágica distal, y el tipo de malformaciones asociadas. Si tenemos las más frecuentes, 35%, que son las cardíacas, tenemos que mejorar el problema cardíaco, ¿no?, o los problemas renales y después entrar a hacer el tratamiento definitivo. Esto es la patología en cuanto se refiere a atresia esofágica. 1 entre 1500 nacidos vivos, o sea, la frecuencia es bastante baja, ¿no?, pero hay que tenerla presente. Como corolario final, el diagnóstico es clínico. Imposibilidad de pasar la sonda oroesofágica o nasogástrica, ¿no? No pasa la sonda, radiografía, y encontramos el fondo de esa cuestión. No hay duda que es una atresia esofágica. Ahora pasaremos a ver la otra de las patologías que ya se presentan en niños en lactantes. Entonces, estamos hablando de la estenosis hipertrofia del píloro. La estenosis hipertrofia del píloro va a ser la disminución que tiene, ¿no?, el píloro, porque se ha producido una hipertrofia o una hiperplasia de las capas musculares de la porción del píloro. En este caso, lo que se va a hiperplasiar, hipertrofiar, son las células, ¿no?, las fibras musculares, tanto longitudinales como circulares, haciendo que este píloro se engrose, aumento de espesor, y por lo tanto
va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico. Esta estenosis hipertrófica píloro es frecuente en niños que tienen menos de 2 años de edad. Entonces, también es una de las principales causas por las cuales podemos llegar a tener un cuadro de alteraciones hidroelectrolíticas, produciéndose un cuadro de alcalosis de tipo metabólica, ¿no? Y debido a los vómitos que va a presentar, vamos a tener una pérdida bastante considerable de hidrogeniones y de cloro. ¿Qué dicen nuestros cuadros estadísticos? Este se presenta en 1 a 4 casos cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Cada nacimiento. La raza blanca, ¿no? Los hispanos, la raza negra y los asiáticos tienen una mayor predisposición de acuerdo a este cuadro estadístico, ¿sí?, americano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la estenosis hipertrofia del pino? La edad promedio está entre 2 a 8 semanas de edad. O sea, estamos hablando a partir de los 2 meses de edad. La etiología es totalmente desconocida, pero hay una serie de, de teorías por lo cual se está tratando de ver cuál es la causa por cual se produce esa hipertrofia, hiperplasia de las fibras musculares del píloro. Así, en el año 1960, el doctor Lin, ¿no?, hizo estudios de que había un problema de edema de la mucosa y de la submucosa por una alteración a nivel de la leche materna o bien a nivel de la fórmula. Podría ser un cuadro, ¿no es cierto?, como causa etiológica. Después hubo otros estudios en los cuales también comenzaron a hacer los estudios donde va a haber una disminución de las células ganglionares, principalmente entre los músculos, ¿no es cierto?, entre la fibra muscular circular y longitudinal y el plexo mientérico de Auger. Entonces, este plexo, ¿no es cierto?, que es el que interviene en los movimientos peristálticos, podría estar también en relación. Después, formaciones de células inmaduras, la producción alta de gastrina, aquellos que recién nacidos son neonatos o lactantes que están utilizando la eritromicina, ¿no?, como causa también etiológica de que podría producir este problema. Las mujeres que tienen el hábito de fumar también podría ser una otra de las causas. Ahora, siendo la estenosis hipertrófica píloro, ¿no?, la causa más común de obstrucción de salida, ¿no?, del contenido gástrico hacia el duodeno, la relación va a estar de 4:1 entre hombre y mujer. Siempre va a aparecer en el primer hijo, o sea, en el primogénito. Ahora, la relación genética que tienen los padres afectados que tienen 2.5% de hijos pueden tener el 5% padecer este tipo de enfermedad. Entonces, la frecuencia de tener estenosis hipertrófica píloro está entre los 2 y las 8 semanas de edad. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? El cuadro clínico es muy característico y de acá no tenemos que confundir con lo que nosotros llamamos la regurgitación. Normalmente, a veces por una mala técnica de alimentación, tanto de la leche materna como de la fórmula, los niños pueden producir una regurgitación, pero no podemos, ¿no es cierto?, basarnos en lo que nos dice la mamá, sino que el vómito tiene una característica muy, muy especial. Es un vómito que aparece después de la ingesta de los alimentos. Es un vómito que sale a distancia, que sale con fuerza, por eso se le llama vómito en proyectil. Es como si fuera una bala que sale con una fuerza grande. Y la característica de este vómito en proyectil es que no es bilioso. No es bilioso. ¿Por qué? Porque al haber una estenosis, una hipertrofia, todo el contenido que se encuentra en el estómago sale con fuerza. O sea, no hay un proceso de
¿no? De regurgitación que llegue, pues, bilis veludo, ¿no? Pase, o sea, por reflujo, llegue al estómago y se manche de un color de tipo amarillento. Por lo tanto, acá la característica que hay que tener siempre presente y ver es que es un vómito, que sale como una bala, el proyectil, que no es bilioso y es postprandial. El niño está hambriento, todo el día está llorando porque tiene hambre. Se puede notar unas ondas peristálticas muy precisas que van desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Como el niño vomita, por lo tanto vamos a tener un cuadro de deshidratación. En el 2 al 3, de 2 a 5% de los casos también puede tener un tic histérico. Esto pues se debe a que hay una deficiencia de una enzima, que es la glucoronidrotransfertirasa. Entonces, puede haber un cuadro ictérico por deficiencia de esta enzima. Ahora, no ganan peso. Al no ganar peso, su crecimiento se detiene, ¿no? Pueden entrar en estreñimiento, puede haber un cuadro de letargia, inclusive un cuadro de shock. Acá viene lo más importante. Si clínicamente tenemos el vómito proyectil no bilioso, en el examen físico tenemos que hacerlo en un ambiente adecuado, a una temperatura adecuada, ¿no? Para no producir enfriamiento del niño. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Va a haber distensión abdominal, podemos ver la rotación de las ondas peristálticas que van de izquierda hacia derecha. Y lo importante es que si llegamos a palpar una imagen, ¿no? Palpamos una forma de que tiene como si fuera una pepa de aceituna, una oliva, entonces ya estamos, ¿no? Con el diagnóstico hecho. Si nosotros llegamos a palpar la oliva pilórica, sin lugar a dudas estamos en presencia de una estenosis pilórica. Ya no hay duda. Clínicamente, ¿no? Por la clínica y el examen clínico de palpar la oliva pilórica, ya hacemos el diagnóstico. Y sobre todo si vemos que las ondas peristálticas, pues, ¿no? De lucha van de izquierda hacia la derecha. El 75-80% de diagnóstico de diagnóstico del tercer píloro está en la parte clínica del paciente en palpar la oliva pilórica. Cuando hacemos el diagnóstico definitivo, niño ansioso, succiona constantemente, su vómito, postprandiales, distensión de su abdomen, y clínicamente llegamos a palpar la oliva pilórica a nivel del epigastrio. ¿Qué pruebas diagnósticas de laboratorio nos pueden ayudar? ¿No? Aparte de la clínica, ya tenemos el diagnóstico, pero estos pacientes con estenosis van a presentar alteraciones electrolíticas, va a haber una alcalosis hipocalémica, hipocolémica, por el vómito. Entonces, estos desequilibrios electrolíticos tenemos que compensarlo antes del tratamiento quirúrgico. Y esto hace que a veces nos retarde el tratamiento. Para prueba de laboratorio, ¿no es cierto? Si el paciente está deshidratado, se puede pedir gases arteriales, electrolitos, sodio, potasio. Y por último, los exámenes preoperatorios, ¿no es cierto?, que se suele realizar en todo paciente que va a ser sometido a cirugía. El hemograma, ¿no? El tiempo de oculación, tiempo de sangría, grupos sanguíneos, tipo de tromboplastina, ¿no? Y su respectiva radiografía, si así lo ameritan. En cuanto se refiere a imágenes, si no llegáramos a palpar la oliva, podemos pedir un examen de abdomen simple. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un estómago totalmente distendido, muy grande, y no vamos a ver aire a nivel de duodeno ni de las gasas intestinales. Acá tenemos estas medidas que son sumamente importantes porque el diagnóstico que nos va a ayudar va a ser el estudio con ecografía o sonografía. Entonces, Straub y Bloomberg, ¿no? Ellos utilizan las medidas. Normalmente, el píloro va a tener una longitud de 15 milímetros
su pared está entre 2.5 a 3 milímetros y su diámetro interno va a ser de 15 milímetros. Por lo tanto, si nosotros tenemos un espesor, una pared mayor a 4 milímetros y una longitud mayor a 15 milímetros, según los estudios de Strauss y Blanca, entonces estamos en presencia de una estenosis hipertrofia del pilo. Es importante recordar, ¿cierto?, estas medidas. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la ecografía? En la ecografía vamos a ver la imagen característica del signo de la rosquilla o de la diana, ¿no?, que es como si fuera un bull de tiro, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a encontrar en la ecografía nos va a medir la longitud mayor a 15 milímetros, una pared mayor a 3 milímetros y un diámetro interno mayor a 16 milímetros. Entonces, estas medidas, que son las normales, ¿no?, al encontrarlas alteradas, hacemos el diagnóstico ecográfico de estenosis hipertrofia del pilo. Acá tenemos un corte coronal de una ecografía, donde podemos encontrar la imagen de la diana o la imagen de la rosquita. Y acá tenemos en este corte sagital de la ecografía, donde vamos a encontrar un conducto pilórico estrecho, ¿no?, y alargado. Apenas se ve la luz. Ahora, otro de los estudios que se está dejando de usar porque debido a la gran cantidad de radiaciones que tiene es la seriada gastroduodenal, ¿no? Es un método muy eficaz para ver estenosis hipertrofia del pilo, ¿no? Tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, ¿no? Entonces, la diferencia es que es un método, pues, invasivo, que va a exponer tanto a la mamá, a quien lleva al niño, como al niño, a las radiaciones para poder hacer estas imágenes, ¿no?, que son múltiples. Por lo tanto, se solicita cuando una ecografía no es concluyente o la clínica es una forma atípica de presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta seriada gastroduodenal? Un estómago muy grande, muy dilatado, va a haber un retraso en el vaciamiento hacia el duodeno, un conducto pilórico elongado, grande, engrosado. Podemos tener imágenes, ¿no?, de doble riel, imagen de la manzana, ¿no?, la mordida de manzana, la imagen de la cuerda. Todas estas imágenes se pueden ver, ¿no es cierto?, en los estudios contrastados en estudios de ecográfico. Por ejemplo, en el signo de la cuerda, ¿no?, o de la cola de ratón, una gastromegalia muy grande, apenas, ¿no?, pasa sustancia contraste al duodeno, el signo de la manzana mordida y el signo del doble riel. Acá en este estudio contrastado de estómago se puede ver el signo, ¿no?, de la cuerda, con un estómago con sustancia de contraste muy grande. Ahora, la endoscopía es el último estudio que se suele pedir, porque vamos a tener una visión directa donde vamos a ver la estenosis, donde el endoscopio no va a poder pasar, vamos a encontrar pliegues muy gruesos a nivel gástrico. Es un estudio que no se utiliza y es poco frecuente. ¿Para cuándo operar? ¿En qué momento nosotros decidimos operar al paciente? No es una emergencia quirúrgica, sino que tenemos que mejorar su estado hídrico electrolítico, corregir el estado de ácido base, mejorar su nutrición para poder entrar al tratamiento definitivo. Ahora, en el manejo preoperatorio tenemos que aspirar el estómago, hay que sedar al niño, ponerlo en decúbito ventral, ¿no?, corregir los disturbios, mejorar la hipoglicemia, mejorar la albuminemia, cuidar que el niño no empiece a vomitar, corregir sodio, potasio, cloro. En conclusión, mejorar la calosis de tipo metabólica. Una vez que hemos corregido esto y solicitado todos los exámenes preoperatorios, ingresamos
al tratamiento definitivo que es el quirúrgico, tanto por vía laparoscópica como por vía abierta. En este caso, el tratamiento va a ser la piloromiotomía, ¿no? La piloromiotomía. Ahora, se ha intentado hacer dilataciones con balón, pero debido a la gran hipertrofia, hiperplasia del músculo, no se llega a un buen tratamiento con dilataciones con balón. La técnica que se suele usar es la que se utiliza desde el año 1912, ¿no? Que es la técnica de Ramsey, después modificada por el doctor Frede. Entonces, por lo tanto, se va a seguir la misma, ¿no? El mismo protocolo, la misma técnica, tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Entonces, al hacer una piloromiotomía, no podemos hacer una incisión en la región pilórica, una incisión oblicuo transversa, ¿no? Se abre la cavidad, ¿no? Lacerosa, y se llega a hacer que el píloro, ¿no? Salga hacia la piel, hacia afuera, y en ese momento pues hacemos la disección de las fibras, como vamos a ver más adelante. Entonces, el tratamiento quirúrgico es la que se utiliza hace más de 100 años, que es la piloromiotomía de Frederick Ramsay. Acá tenemos, si es por vía abierta, una inyección transversa, ¿no? A nivel supraumbilical, exteriorizamos de esta manera el píloro y lo vamos a ver grueso, largo, aumentado de consistencia. En este momento lo que tenemos que hacer con electrobisturí, con baja intensidad, se secciona la cerosa para poner, ¿no es cierto?, a las fibras musculares, tanto longitudinales como circulares, y empezar a una separación de las mismas, ¿no? Inclusive se puede llegar a hacer una sección parcial hasta que la mucosa comience a herniarse. Una vez que la mucosa se hernia, entonces ahí se termina el tratamiento quirúrgico, se revisa hemostasia y se introduce nuevamente el píloro dentro de la cavidad y se cierra por planos la pared abdominal. Lo mismo podemos hacer también por cirugía laparoscópica, ¿no? Con un mejor pronóstico y unas incisiones cada vez mucho más pequeñas, porque van a entrar los trócares de 5 milímetros. Entonces la cirugía laparoscópica, ¿cierto?, se utiliza 3 trócares de 5 milímetros con una óptica de 30 grados. Utilizamos la misma técnica. O sea, lo primero que se tiene que hacer, ¿cierto? Se fijan el píloro con las pinzas, ¿no?, para poder hacer la incisión, ¿no?, de la cerosa. Antiguamente se utilizaba la pinza de Maryland, pero sus mandíbulas no abren más de 3 milímetros. Y se inventó una pinza, que es la pinza de Mixter, que abre hasta 2.5 a 3 milímetros y debe ser de una consistencia mucho más fuerte, más firme, para poder dilatar y abrir las fibras musculares, tanto longitudinales como circulares. Entonces, por vía laparoscópica, la evolución de estos pacientes es en forma espectacular, forma espectacular. Ahora, puede haber complicaciones. La complicación que se ve con más frecuencia es de que se puede perforar la mucosa en el momento que ésta se tiene que herniar, ¿no? Entonces, si se llegara a perforar, lo único que se hace es colocar 2 o 3 puntos, ¿no?, con sutura reabsorbible de tipo Vicryl Bike, ¿no? Puede haber también persistencia de los vómitos, puede haber dehiscencia e infección de operatoria en el caso, ¿no es cierto?, que sea de forma abierta. Ahora, lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener diagnósticos diferenciales con estos niños que tienen estenosis hipertrofia del píloro, ¿no?
Una de ellas, lo primero que nos tiene que llamar la atención es que la técnica de alimentación sea la correcta, para que no confundamos reflujo, ¿no?, de contenido en la leche materna o la fórmula con vómitos explosivos. Puede haber una atonía gástrica, un píloro espasmódico, una membrana gástrica antral, una atresia duodenal, un adenoma pancreático, ¿no?, a la alergia a la leche de la vaca, una gastroenteritis de tipo eosinofílica, ¿no? Puede haber un síndrome de Sandifer o errores innatos del metabolismo. Todos estos son diagnósticos diferenciales, pero ya les digo, la clínica es fundamental, ¿no?, ver estos pacientes, la característica es, ¿no?, que veamos, ¿no?, como conclusión, ¿no?, el diagnóstico clínico, ¿no?, se van a presentar entre los 2 y los 8 meses de vida, o sea, los 2 meses, ¿no? Lo frecuente que vamos a encontrar es que va a haber un vómito, el proyectil, un vómito muy grande, muy fuerte, no bilioso. Se palpa la oliva pilórica, ¿no?, y el método de elección va a ser la ecografía, teniendo los parámetros que hemos dicho, la longitud, ¿no?, de 15 milímetros, y la pared que no debe tener más de 3 milímetros de espesor. Se debe de corregir el equilibrio ácido-base, y por último el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de Frederick-Francis. Ahora vamos a ver la última patología que se presenta, es la intosucción. La intosucción. ¿Qué es la intosucción? No debe ser, en este caso, de la invaginación de una porción del intestino dentro del mismo intestino en forma de un telescopio. Entonces, por lo tanto, acá vamos a definir dos porciones, una proximal y una distal. Entonces, la proximal le vamos a llamar la cabeza del interfecto, que es ¿no?, lo primero, y es a través del cual va a ingresar el intestino hacia la luz del mismo intestino, ¿no? La parte distal va a ser el intus sapiens. Entonces tenemos el interfectum, que es la cabeza, y el distal, que es el intus sapiens. Ahora, como antecedentes de esta patología, Barbetet, en la ciudad de Ámsterdam, en el año 1674, fue el primero en describir este cuadro clínico de intussusección, ¿no? Y Hutchinson publicó la primera operación exitosa en un niño, ¿no?, de 2 años de edad. El mismo Hirschsprung describió también la técnica de reducción, ¿no?, con líquido, en este caso la reducción hidrostática. Y Ravitch describió la reducción a través de un enema varitado en el año 59. Todos estos tratamientos, ¿no?, de desvaginación, tratar de sacar la cabeza del interfectum para que continúe, ¿no es cierto?, el tránsito intestinal. Entonces, en cuanto se refiere a la causa epidemiológica, puede ocurrir en cualquier edad, ¿no? Lo más frecuente es que esta obstrucción intestinal se dé en lactantes y en niños mayores, ¿no? La observación que se hace es que los niños lactantes están entre los 5 y los 9 meses de edad, ¿no? Más de la mitad de los casos de intoxicación se van a presentar en los primeros años de la vida. El 10 al 25% de los casos se ven después de los 2 años de edad. En cuanto se refiere a la fisiopatología, la intoxicación primaria de tipo idiopática, ¿no?, siendo la idiocólica la más frecuente, 80% de los casos. Hay otras variantes como la ileoiliar, la feculiar, la colicocólica, ¿no?, la de ayuno, ¿no?,
pero en frecuencia la más frecuente va a ser la ileocólica, 80% de los casos. Acá vamos a ver en estas imágenes, en condiciones normales tenemos el ciego, el terminal ingresa, ¿cierto? Y formando acá en esta una válvula, ¿no? La válvula ileocecal. Entonces tenemos una forma que es la ileocecal, donde ingresa, ¿no?, el intestino al ciego. Tenemos una ileocólica, igualmente hacia arriba, siendo la más frecuente la ileocólica. El ilio ingresa al colon ascendente. Tenemos también que puede suceder colon con colon, colon colónica. Le digo, la más frecuente va a ser la ileocólica, 80% de los casos, que es esta imagen. Ahora, la fisiopatología, el mecanismo podría estar identificable, ¿no es cierto?, como punto de guía, ¿no? Entra el intersecto, que tracciona el intestino con el movimiento peristáltico y lo ingresa, ¿no?, en forma de telescopio dentro de la luz del intestino. Entonces, dentro de ella hay lesiones que pueden ser identificables. Una de ellas es el divertículo de Meckel, el más frecuente. Saben que el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero que se encuentra más o menos a 60, ¿no?, centímetros de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico. El apéndice, la formación de pólipos, los tumores carcinoides, el linfoma no Hodgkin, algunos cuerpos extraños, están íntimamente relacionados con la introsusección. Pero la introducción primaria idiopática frecuente en los niños se debe a un cuadro de las vías respiratorias superiores. En este caso, lo que va a producir va a ser infecciones por virus. En este caso va a haber adenovirus, coxavirus, rotavirus en el 50% de los casos. ¿Qué es lo que van a hacer estos virus? Va a haber una hipertrofia de las placas de Peyer, ¿no?, que van a protruir hacia la luz del intestino, y esto va a ser el intersecto. A través de esta, ¿no?, hipertrofia de las placas de Peyer, por un proceso viral en los niños, entonces se produce la invaginación inicial. También puede tener episodios de gastroenteritis de tipo de viral. Esto va a explicar casi todos los sujetos que son examinados durante los tratamientos quirúrgicos. Lo que se ha podido ver es la hipertrofia del tejido linfóide en la pared iliar, en el borde de guía, o sea, en el intersectum. A medida que el mesenterio del intestino proximal va a ser atraído por el movimiento peristáltico, ¿qué es lo que va a pasar? Puede llegar a suceder que esto vaya a comprimir, ¿no es cierto?, el flujo, ¿no?, el flujo venoso. Por lo tanto, vamos a tener un edema de la pared. Esto puede suceder que, debido a este edema y esta hipertrofia de los linfáticos, puede disminuir y puede tener una resolución en forma espontánea. Pero si no llegara a ser esto, el movimiento peristáltico sigue introduciendo el intestino dentro del mismo, por lo tanto podemos encontrar alteraciones en el flujo, tanto venoso como arterial, que puede llegar a alterar, ¿no es cierto?, la mucosa lacerosa. Va a haber un problema de isquemia, ¿cierto?, de necrosis, y por último, si llega a progresar, va a haber una perforación del mismo, con resultado de un cuadro de perforación, de introsusección, y producir un cuadro de peritonitis. Ya vamos a tener un cuadro de sepsis. Y hay otra variedad que suele verse también en los niños con esta enfermedad, que no es frecuente, que es la fibrosis quística, ¿no? Esto se presenta en niños mucho más grandes, entre 9 y 12 años. La fibrosis quística va a afectar a las células que producen moco, de tal forma que estos se van a producir, ¿no?, esta secreción espesa, pegajosa, y sobre esto va a producir, ¿no es cierto?, que el intestino se atasque, ¿no? Van a actuar como vía esta fibrosis quística, ¿no? Es una enfermedad congénita rara también. ¿Y cuál va a ser el cuadro clínico de la intussusección? Lo primero que hay que tener presente es que
el niño va a tener un dolor intermitente tipo cólico, de inicio brusco, que tiene periodos de calma. Entonces el niño probablemente durante el cólico va a tener una posición rígida, no va a traer sus ternitas hacia el abdomen, se queda dormido y el cuadro clínico desaparece. Puede haber también contorsiones, suspensión de la respiración, lo cual va a continuar, ¿no?, con un tipo de náuseas y vómitos. Entonces hay que tener presente que este cólico puede, como es intermitente, entra, sale. Entonces, no, si es de tipo viral, al disminuir el edema, puede suceder que la intussuscepción, ¿cierto?, regrese a su cauce normal. Entonces, el cuadro clínico de estos niños, ¿cuál va a ser? Primero, van a existir vómitos en alguna etapa del procedimiento. Primero va a consistir en un vómito, ¿no?, de tipo alimentario, para digerir todo lo que comió, se alimentó. Y por último, el vómito va a ser de tipo ya biliar, como consecuencia de un cuadro de obstrucción intestinal. Pero lo característico es de que a este dolor cólico, ¿no?, más tarde puede haber alteraciones en las heces. De acá la importancia de ver que la mamá nos cuenta, ¿no? Puede haber, primero, puede haber expulsión de coágulos mucoides de un color rojo oscuro, ¿no? Y posteriormente puede haber heces, ¿no?, con secreción sanguinolenta, que es la famosa, ¿no es cierto?, heces en jalea de Bruselas. Esto nos hace también ya el diagnóstico, ¿no?, o la sospecha que puede ser un cuadro de intussuscepción. El examen físico de nuestros pacientes, ¿no?, en etapa temprana sus funciones vitales van a estar normales. Durante los episodios del dolor que van a ser en el cuadrante inferior derecho, podemos encontrar un aumento de los ruidos peristálticos. En el momento que los pacientes se relajan de la crisis, se puede, ¿no?, llegar a palpar con calma, ¿no es cierto?, la imagen de la intussuscepción, que tiene una forma, ¿no?, curva a nivel del cuadrante inferior del abdomen. Bueno, podemos ya llegar a tener un tacto rectal donde puede salir el dedo de guante con sangre. Ahora, si el proceso obstructivo es prolongado, el paciente va a tener un cuadro de deshidratación, va a tener un cuadro de bacteremia, ¿no es cierto?, que se va a manifestar pues con fiebre, taquicardia. En el examen físico, en caso de que de prolapso de intussuscepción, se hace diagnóstico diferencial con prolapso rectal, ¿no? Si es posible introducir la hoja más de 1 o 2 centímetros en el ano o a un lado de la masa, debe establecer el diagnóstico de intussuscepción. En el prolapso rectal, la causa no se acompaña nunca de vómito, ¿no?, y no hay signo de sepsis, solamente hay prolapso de la mucosa. El diagnóstico, en casi la mitad de los casos de intussuscepción, puede sospecharse con una radiografía simple de abdomen, que vamos a encontrar presencia de una masa. Hay una distribución anormal del gas y del contenido fecal. Hay gas escaso en el intestino grueso, presencia de niveles hidroaéreos, ¿no? Como causa, todo esto son signos indirectos que estamos en presencia de un cuadro de obstrucción intestinal. Acá, como podemos ver en esta imagen del abdomen simple del niño, vamos a ver esta imagen semicircular, ¿no?, de la intussuscepción. Este es el típico característico del signo del bull, como si fuera del tiro, de las imágenes del tiro, ¿no?, de hacer tiro, ¿no?, que es la imagen de la diana, que es el intestino que se encuentra enrollado dentro del mismo intestino. Ecográficamente, signo de diana es casi ya paradójico de un cuadro de intussuscepción. Acá tenemos en la ultrasonografía la imagen de la diana. Puede tener una imagen también de
formación de un pseudorriñón, como vemos acá, la imagen de la diana, y este es un corte ecográfico con un Doppler para ver la irrigación sanguínea. Podemos también solicitar una tomografía espiral multicorte con contraste donde vamos a encontrar la introsucción, como en esta imagen que se ve perfectamente bien. Ahora, el diagnóstico, una vez que hemos hecho el diagnóstico tanto clínico como radiológico, tenemos dos tipos de tratamiento, uno que es cruento y el otro, un tratamiento que se basa en aire y en líquido, y otra es la reducción quirúrgica, tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Ahora, no siempre los tratamientos no cruentos como la reducción neumático-hidrostática mejoran al paciente. Entonces, el tratamiento no quirúrgico se introduce una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, se inicia la reanimación con líquidos intravenosos, se realizan los estudios de laboratorio básicos pertinentes, y la reducción hidrostática o neumática debe intentarse solo en condiciones controladas, ¿no? No hay que forzar porque podemos llegar a producir una perforación y peritonitis de tipo generalizada por el tiempo de enfermedad en el cual el intestino está sufriendo. Entonces la reducción hidrostática se va a introducir un catéter dentro del recto, o bien puede ser una sonda Foley de su calibre. Para mantener ese sitio se van a unir ¿no? con esparadrapo para que esta no se mueva, ¿no? Y se debe ocluir con, si es sonda Foley, inflar el globo. Se va a colocar varios, ¿no? Desde una altura de 1,5 m hacia arriba del paciente, mientras se va observando el llenado del intestino a nivel de fluoroscopía. Hay que tener en cuenta que estos estudios se hacen bajo la presencia de rayos X, entonces la irradiación que tenemos es bastante importante. La, la presión hidrostática se tiene que mantener constante para que pueda de esta manera desimpactar la introsusección. Si vemos que no hay progreso del vario, se termina la operación y se retira la sonda se retira la sonda Foley y se drena todo el vario que queda. Acá tenemos una imagen, ¿no? De una reducción hidrostática con vario, donde vamos a ver la cabeza, el intersectum, ¿no? Y para ver si la podemos desimpactar con esta reducción hidrostática. Este es el equipo neumático para mantener la presión constante, ¿no? Un reloj, más un manómetro, una sonda Foley, una llave de 3 días. Esta es la forma como vamos a fijar con esparadrapo a la sonda Foley para que esta no se mueva. El tratamiento que se hace quirúrgico, el tratamiento quirúrgico se hace la laparotomía en niños con signos que tienen cuadro de peritonitis, o aquellos en el cual la técnica de aire y la técnica de vario no ha sido lo suficientemente adecuada, ¿no? O no se intentó y no se pudo lograr, entonces no nos queda otra que hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces la técnica quirúrgica es la laparotomía exploratoria, técnica tanto abierta, ¿no? como laparoscópica. Si es la técnica abierta, lo primero que hacemos es la incisión quirúrgica en el abdomen, se visera todas las vísceras y lo que se hace es la maniobra de taxis. Una mano agarra el intersectum y con la otra mano se va tratando de ¿no? desbloquear, ¿no? de sacar el asa intestinal que se encuentra dentro, ¿cierto?, de la misma luz del intestino. Acuérdense que la más frecuente es la iliofólica en el 80% de los casos. Una vez que ya hemos, ¿no?, hecho todo, ¿no?, la salida de las asas del asa intestinal,
revisamos que el intestino no tenga ningún tipo de alteración, ¿no? Como desprendimiento de la serosa y no tenga alteraciones a nivel de riego sanguíneo. Si en el caso que encontramos esta imagen, ¿no? Vamos a encontrar una asa intestinal, ¿no? Necrótica, totalmente necrótica, porque por el tiempo que ha estado, ¿no es cierto?, introducida dentro de la luz, entonces el riego sanguíneo, ¿no?, fue alterado, principalmente el riego de tipo arterial. En este caso tenemos que hacer una resección, ¿no es cierto?, intestinal, enterotomía, con una anastomosis terminal. De esa manera vamos a restituir el tránsito intestinal. Entonces acá tenemos las imágenes que se pueden ser tanto abiertas como por vía laparoscópica. Si vemos que estas imágenes hay necrosis de esta zona, ¿no?, se saca todo el intestino necrótico y se hace la anastomosis terminal en 2 planos. Ahora, la cirugía laparoscópica es sumamente importantísima en este caso. ¿Por qué? Porque es rápida, ¿no es cierto? Hay menos lesión, ¿no?, y la recuperación es espectacular. Entonces, en la cirugía laparoscópica vamos a emplear 3 trócares, una reducción laparoscópica de la intusección. Si hubiera necrosis, perforación, igual, que hace resección laparoscópica y anastomosis terminal por esta vía. Acá quiero terminar colocándole este pequeño videito que dura un par de minutos para que vean cómo por vía laparoscópica el intestino es sacado dentro, ¿no es cierto?, de la luz del intestino. Acuérdense que ingresa como si fuera un telescopio. Esta técnica laparoscópica es la que se está usando actualmente con una mortalidad demasiado baja. Todo este tratamiento se hace en forma delicada, con pinzas especiales de laparoscopía pediátrica. Los trócares son de 5 milímetros. Se puede ver perfectamente porque con una óptica de podemos emplear 30 grados, 0 grados. ¿Ven? Lo están viendo cómo lo están retirando el intestino. Y por último, se suelta totalmente y no hay ningún tipo de cambio ni alteraciones a nivel de flujo sanguíneo. Bueno, chicos, espero que tengan presente este tipo de patología altamente especializada, la atresia esofágica, la estenosis hipertrofia del intestino, la intusección, que en cualquier momento de su práctica, ¿no es cierto?, médica, van a poder encontrarla. Y como es altamente especializada, ¿no?, lo primero que deben hacer es poner en condición de paciente y transferirlo, ¿no es cierto?, a los hospitales donde podamos nosotros, ¿no?, mejorar, ¿no?, el tratamiento tanto médico como quirúrgico. Casi en todos los hospitales existe el departamento de cirugía pediátrica. Y eso es todo lo que les quiero decir. Si tienen preguntas, por favor, acá hay en el chat que me dice el doctor Stephanie, me dice: doctor, buenas tardes, en la intusección el tratamiento quirúrgico, ¿se hace cuando fue el tratamiento no quirúrgico o es de elección? Miren, efectivamente, primero debemos hacer lo primero, ¿no? O sea, tratar de evitar el tratamiento quirúrgico, ¿no?, tanto con hidrostático como neumático, o sea, empleando aire o empleando. Pero en los casos de que no se pueda, ¿no?, falla el tratamiento, ¿no?, no cruento, entonces tenemos el tratamiento de elección, que va a ser el tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica, ¿no?, por vía laparoscópica. Ahora, no todos los hospitales o los departamentos de cirugía pediátrica no tienen todo el instrumental como para hacer la desvaginación de la intusección
con aire. ¿Por qué? Porque no está disponible, ¿no es cierto?, los rayos X. Y muchos dicen la cantidad de que se irradia es bastante importante. Entonces, en este caso, para mí, la elección sería la cirugía laparoscópica de entrada. Evitar poner en riesgo, ¿no?, tanto al familiar como al paciente, porque no siempre tenemos éxitos, ¿no?, de desvaginar con aire o con varios. No sé si me has entendido, Estefan. Sí, doctor, muchas gracias. Acá hay otro, dice, doctor, buenas tardes. En caso de intususección, ¿existe la recurrencia? Por supuesto que sí. Va a haber recurrencias cuando nosotros intentamos de desvaginar los pacientes con aire o con hidrostática, ¿no? En este caso sí. O cuando tienen procesos de tipo viral. Entonces, podemos prevenirlo. No hay una manera de prevenirlo, ¿no? Porque en los procesos virales, como hay una hiperplasia, hipertrofia de los conductos del tejido linfático, no hay forma de prevenir, ¿no? Porque tú sabes que los procesos virales no hay tratamiento adecuado, no existe. Entonces no sabemos en qué momento se van a hipertrofiar la placa de Peyer, que es la causa frecuente de ver en los niños. Pero sí hay que tenerlos presentes. En todo proceso viral puede, ¿no?, tener un cuadro de intusucesión. Eso es lo que me está preguntando la doctora Mestanza, ¿no? No sé si me entendió. Sí, doctor, muchas gracias. No tiene por qué. No se olviden, no se olviden de estas tres patologías. Estenosis, imposibilidad de colocar la sonda, no pasa, no insistir porque podemos perforar. Estenosis hipertrofia píloro, característico, el vómito en proyectil, no bilioso, palpamos la oliva, no hay duda. Tratamiento quirúrgico. Intususección, tenerlo presente porque pues como debuta con cuadro abdominal de tipo cólico, ¿no?, un cólico intermitente que el niño puede tener periodos de cólico, periodo de calma, periodo que se queda dormido, hay que tenerlo presente, siempre hay que tenerlo presente, porque no puede debutar, se no puede escapar y venir con un cuadro de obstrucción intestinal, ya que se encuentra complicado por alteración de flujo sanguíneo de las asas que están comprometidas dentro de la luz del intestino. No sé si tienen más preguntas. Dice acá, doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir el síndrome de Bartel? Por favor, no me quedó muy claro. Bien. Mire, cuando uno habla de atresia esofágica, se presenta mayormente en niños prematuros. Entonces, estos niños prematuros no solamente vienen como información solamente de la falta de comunicación o la falta de permeabilidad del esófago, sino que vienen asociados, ¿no es cierto?, con otras manifestaciones clínicas. A esto le llamamos nosotros síndrome de Bardet. ¿Qué significa? Que va a haber alteraciones a nivel cardíaco, por ser las más frecuentes, el 35%. En este caso, ¿qué vamos a tener? Comunicaciones intraauriculares, interventriculares, persistentes ductos. Podemos tener, la B significa alteraciones de tipo vertebral. Puede haber doble vértebra, hemivértebra, puede haber problemas de tipo renal, ¿no? Alteraciones de doble cáliz, doble riñón herradura, alteraciones a nivel del iris, el coloboma. Entonces, todas estas manifestaciones nos hacen que retarde el tratamiento quirúrgico, porque primero tenemos que corregirla. Si tenemos un problema de tipo cardíaco, ¿no?,
Entonces, tenemos que primero mejorar el problema cardíaco y después recién tenemos que entrar al tratamiento definitivo, ¿no? En el caso de que tengas ausencia de vértebras o hemivértebras, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Mediante los rayos X, ¿no? Podemos tener también malformaciones a nivel gastrointestinales como el síndrome MAR. MAR es la malformación anorrectal. Ahora, tenemos que hacer los estudios para poder hacer el descenso. Muchas veces es muy alto el ano, muy bajo. Tenemos que descenderlo y tratar de que conservar los esfínteres, ¿no? Conservar los esfínteres. Y en el caso de que tenga la fístula traqueosofágica, ya habíamos visto que la más frecuente era la de tipo 3, la traqueosofágica distal. Entonces, en este caso sí entra tratamiento quirúrgico, ¿no? En un solo tiempo. Cierra la fístula traqueosofágica y posteriormente hace la anastomosis terminal esófago con esófago. El problema está cuando encuentras una hipoplasia radial, ¿no? Bueno, ahí sí pues no podemos implantar, no podemos reemplazar, ¿no? Pero acuérdense bien que el 35% de los casos en el síndrome VAC3 son alteraciones de tipo cardiovascular o cardíaca. No sé si está claro, Mestanza. Sí, doctor, mucho más claro, gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas, ya no veo en el chat más preguntas. Ah, si fuera así, espero de que hayan aprendido de esta patología sumamente especializada, cirugía pediátrica, cirugía neonatal, cirugía de neolactantes, niños muy pequeños. Les deseo pues que en sus exámenes del martes sea todo un éxito. Me despido hasta la próxima y mucha suerte en su carrera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.